Ustedes y vamos a empezar. Muy bien, bienvenidos, bienvenidas a la clase número 6 del curso El Dios Verdadero. Muchas gracias por su fidelidad al estudio diligente de la palabra de Dios. Gracias por conectarse a una clase más. Hoy vamos a enfocarnos en la segunda parte, la segunda obra, no la segunda obra, la segunda parte de la obra de la obra del Espíritu Santo. Entonces, el tema de hoy es santificados por el Espíritu Santo. De eso vamos a estudiar esta noche con la bendición del Señor. Muy bien, postrados a los pies de Cristo, pidiendo que sea Él quien nos bendiga esta noche a través de su palabra, a través de su Espíritu. Vamos a comenzar con esta oración. Oh Espíritu Santo, te agradecemos que nos hayas llamado a salir de las tinieblas a la maravillosa luz del Evangelio. Gracias por darnos la fe y por continuar obrando en nosotros cada día. Hoy te pedimos que nos enseñes, que nos fortalezcas y que nos transformes por medio de tu palabra. Ayúdanos a entender tu obra en nuestra santificación y a vivir con gozo y gratitud, reflejando el amor de Cristo. Todo esto oramos. En nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muy bien, entonces los objetivos de la lección 6 son tres, como siempre. Tenemos tres objetivos: describir cómo el Espíritu Santo obra en nuestra santificación. Número 2, explicar cómo el Espíritu Santo nos transforma para vivir conforme a la voluntad de Dios. Y al fin concluimos examinando 1 Corintios 12 hasta el 14 para entender los dones los dones del Espíritu Santo, los dones espirituales que cada uno de nosotros tenemos como miembros vivos del cuerpo de Cristo, que es su santa y bendita iglesia. Muy bien, como pregunta de introducción vamos a pensar en esta. ¿Qué es la santificación? Cuando usted piensa en esta palabra, ¿qué significado espiritual le viene a la mente? ¿Qué significa según los textos bíblicos que nos tocó leer y también según el video? Cuéntenme, hermanos, hermanas, ¿qué es la santificación? Iris, el micrófono, hermana, para que le escuchemos. Yo observando el video y el audio, dice que la santificación es como un publicista, donde lo que está detrás de la persona que va a promocionar. Dice, también dice que Dios es un Dios trino, ¿Mm? Padre, y que trabaja detrás de las escenas. El Espíritu Santo es como un publicista, pues, que no está. Bueno, lo perdimos a la Iris. Zoraida, adelante. Stephanie, y luego vamos con José. ¿Qué es la Bueno, santificación? la santificación del Espíritu Santo para nosotros es esa siembra de la fe que hace el Espíritu Santo de Dios en nosotros y que nosotros a través de las herramientas que utiliza el Espíritu Santo de Dios, como son los sacramentos, el bautizo, la última cena y la palabra, el cumplimiento de todo eso que a través del Espíritu Santo de Dios que redarguye en nuestro corazón, que guía nuestros pasos en todo momento y que a través del Espíritu Santo de Dios que nosotros hacemos todo lo que hacemos y tenemos la fe en Jesucristo. Gracias, Zoraida. Escuchemos a Stephanie, luego a José y concluimos con Gabriel. Adelante, Bien, yo Stephanie. tengo como nota aquí
que es la conversión por la obra del Espíritu Santo, apartándonos del pecado. Muy bien. Gracias, hermano. Entonces, apartarnos significa apartarse, ¿verdad? Y la obra del Espíritu Santo nos aparta del pecado y nos capacita, si se podría decir, para que vivamos en el mundo dando frutos de fe, que somos hijos de Dios. José David. Buenas noches, profesor. La santificación es apartarse de todo lo malo, ¿verdad? Convertirse a hacer lo bueno para el Señor Jesucristo, ¿verdad? Para ser redimido por la sangre y el Espíritu Santo de Dios. Gracias. ¿Quién era que habló ahorita? ¿Gabriel o José? Gabriel, bueno, Adelante. para mí es el proceso de crecimiento espiritual mediante el cual una persona asemeja más la naturaleza y la voluntad del Señor. Amén. Gracias, hermano. Adelante, Esteban. Pastor, ¿cómo está? Yo creo que es el proceso de transformación, en donde vamos eliminando el pecado y vamos pues acercándonos o cultivando el carácter de Cristo. Gracias, Esteban. Muy bien. Entonces aquí dice la palabra santificación significa apartarse de. En la conversión el Espíritu Santo nos aparta del mundo incrédulo. Formamos parte de la familia de Dios y abajo a lo largo de la vida sigue fortaleciendo nuestra fe y apartándonos del pecado para que hagamos la voluntad de Dios. Entonces, aquí es fácil pensar que la santificación es obra nuestra. A veces pensamos que por lo que dejamos de hacer o por lo que hacemos algo mejor que los demás, estamos santificados, estamos siendo mejores cristianos, creyentes que los demás, cuando la realidad bíblica nos muestra que es obra del Espíritu Santo. Él nos aparta, ¿verdad? Él nos hace que caer en cuenta del pecado, nuestra necesidad espiritual, nuestra imperfección y nuestra imperante necesidad de un Salvador que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ¿verdad? Entonces, nos aparta del mal, cuida, protege, alimenta nuestra fe para que vivamos como hijos e hijas de Dios, dando frutos de vida, frutos vivos de fe que demuestren que somos hijos e hijas de Dios. Muy bien, entonces dice el Espíritu Santo nos conserva en la verdadera fe, esa es obra de Dios. A pesar de los ataques del mundo y del diablo, el Espíritu Santo nos sostiene, nos fortalece y nos remueve. A veces yo pienso en la ilustración, ¿verdad? Es como si usted tuviese un mechero, una esperma, ¿verdad? Con una en medio de un viento. Y a veces me acuerdo que uno ponía las manos así para proteger que esa llama no se apague, ¿verdad? Es eso lo que hace el Espíritu Santo con cada uno de nosotros. Protege de los ataques feroces del diablo para que siempre se mantenga firme con la mirada fija en Jesucristo, el perfeccionador de nuestra fe. Alguien que me ayude, querida Lucy, ayúdeme con este texto bíblico de Primera de Pedro que nos dice aquí la palabra de Dios. Ok. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 5. A ustedes, que por medio de la fe son protegidos por el poder de Dios, para que alcancen la salvación, lista ya para manifestarse cuando llegue el momento final. Amén. Excelente. Gracias, hermano. Entonces aquí está, protegidos por Dios. Dios protege esa fe que ha plantado en nuestros corazones y es el Espíritu Santo quien hace todo eso en nuestras vidas. Excelente. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo protege nuestra vida espiritual de los ataques feroces de Satanás? ¿Qué herramientas, qué armas de defensa usa el Espíritu Santo para literalmente destruir, alejar, ahuyentar al diablo de nuestra vida espiritual?
¿Alguien que lea los dos textos bíblicos para que contestemos la pregunta? ¿Leo? Por favor. Yo, Yo, La profesor. primera voluntaria. Adelante, por favor. Ahí está. ¿Cuál de las dos? Mencione nombre, es mejor. Adelante, Zoraida. Entonces usted está ahí. ah, Adelante, por favor. Muy bien, gracias. Bueno, la pregunta es la siguiente. ¿Cómo lo El hace texto bíblico. por... El texto bíblico, por favor. Ok. El texto es Juan 17, 17. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Segunda de Timoteo 3:15. Tú desde la niñez has conocido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Gracias, querida ¿Listo? Zoraida. Muy bien. Ahí está. Santificados por la verdad. La palabra de Dios es la verdad. La única verdad que no nos engaña, que no nos defrauda, porque nos muestra a nuestro Señor Jesucristo, quien entregó su vida por nosotros, quien es fiel, firme a sus promesas, quien nos ama infinitamente, ¿no? Y acá abajo nos hace sabio. Cada día que leemos, que meditamos en su palabra, notamos espiritualmente nuestro crecimiento espiritual. Yo siempre a veces pienso, ¿verdad? Es como cuando las personas van al gimnasio, de pronto a hacer ejercicio, ¿verdad? Las primeras veces que van, el cuerpo está dolorido, ya no quieren regresar. A veces al principio, cuando uno comienza a leer la Biblia es así, este, pero ya con el tiempo lo vas leyendo más y más. Es igual que ir a un gimnasio, ¿verdad? Ya con el tiempo los músculos van creciendo y lo mismo los músculos espirituales van creciendo y vamos siendo fortalecidos espiritualmente por la palabra de Dios. En la clase anterior hablamos un poquito, no con detalles, pero hoy vamos a reiterar otra vez con qué nombre llamó Jesús al Espíritu Santo cuando prometió enviarlo a sus discípulos después de que se fuera en su ascensión al cielo. ¿Se acuerdan con qué nombre y qué significado espiritual tiene eso para nosotros? Querido Roberto, Gabriel, Stephanie y Zoraida. Roberto, adelante. Bueno, yo más o menos tengo entendido que el Señor los habló a sus discípulos, le dijo que no iban a quedar solos, que le iba a mandar el Consolador, que él iba a estar junto a ellos, el Consolador que sale a ser el Espíritu Santo. ¿Mm? Eso sería. Gracias, hermano. Muy bien, escuchemos a Gabriel. ¿Qué significado espiritual tiene eso Bueno, para así como nosotros? dice el hermano, es nuestro abogado e intercesor, nuestro Gabriel, no le escuchamos la abogado, última parte. paracleto y abogado. Y el Gracias, Iris. consolador. Sí, vamos. Stephanie, adelante. nuestro abogado intercesor, nuestro abogado. Gracias, Gabriel. Ahora sí le escuchamos completo. Stephanie. Consolador. Muy bien. Zoraida. Consolador. Así de sencillito, consolador. Gracias, hermano. Muy bien. Llamamos al Espíritu Santo de Excelente. Dios, nuestro consolador. Pastor tiene tres: paracleto, consolador y abogado. Excelente. Entonces, todos esos, el idioma original, el paracletos, ¿verdad? El paracletos de Dios. Ahí está. Entonces, justo cuando Jesús les dijo a sus discípulos que se iba a dejar, que los iba a dejar, ellos se sintieron angustiados, se sintieron tristes, se sintieron solos, abandonados, pero el Señor Jesús le dijo, yo me voy, pero les envío el Consolador, el Espíritu Santo, el Paracleto, el Abogado. Y una de las cosas más maravillosas que Jesús les dijo, Él les hará recordar todo lo que yo les he enseñado, ¿verdad? Porque usted y yo sabemos que nuestra mente humana, pecaminosa, fácilmente se olvida de las cosas divinas de Dios, se olvida fácilmente de la obra redentora de Cristo en favor nuestro, y el Espíritu Santo es el quien nos recuerda, es quien
Literalmente toma, así se podría decir, el timón de nuestras vidas y nos lleva a los pies de Cristo. Solamente por el Espíritu Santo, porque nuestra naturaleza pecaminosa quiere hacer lo opuesto, ¿verdad? Muy bien, entonces aquí está, resumiendo, sintetizando la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos lleva a ver las promesas que tenemos en Cristo. Primero, ante todo, el perdón de los pecados, porque reiteramos una y otra vez, como llegamos a este mundo, muertos en delitos y pecados, el Espíritu Santo es a quien que nos da vida. Siempre reiteramos, ves a ese muerto y nos da nueva vida con Cristo. La paz con Dios, antes sin Cristo había enemistad, éramos enemigos de Dios, sin ninguna esperanza de poder arreglar las cosas por nuestra propia cuenta. Siempre uso la analogía, ¿verdad? De mi país, es muy pequeño. Imagínense si nosotros le declaramos la guerra a Estados Unidos, entonces vamos a salir perdiendo de goleada en el término futbolista. Entonces es lo mismo con Dios. Imagínense yo, un miserable pecador, hacer la guerra con Dios, estar de enemigo, pues imagínense no. Pero nuestro Señor Jesucristo, en su bendita gracia, en su bendita misericordia, paciencia, Él nos hizo las paces con Dios. Ahora somos hijos amados de Dios, ¿verdad? Él es nuestro Padre Celestial, nos acercamos a esa paz, esa comunión, una paz espiritual, no la paz como nos da el mundo, dice el texto bíblico. La esperanza de la gloria, un día estaremos en el cielo, es una esperanza segura, porque Cristo nos ha mostrado, tenemos evidencias convincentes de la obra redentora, pagada, cumplida, con su preciosa sangre y aceptada por nuestro Padre Celestial como el pago perfecto. Gozo en la salvación, allá estaremos. Allá, como dice la Biblia, no habrá llanto, no habrá tristeza, no habrá aflicción, no habrá dolor, no habrá lágrimas, porque estaremos en la presencia de Dios Todopoderoso. Viviremos allá por toda la eternidad en perfecta justicia y santidad. Entonces, es lo que el Espíritu Santo y es lo que el Señor ha dado a cada uno de nosotros por medio de la fe. Muy bien, ya hemos visto la primera parte donde por obra del Espíritu Santo nos ha traído a la fe. A esto lo llamamos la conversión. Ahora, ¿cómo vivimos? Y siempre, si nos hacemos la pregunta es, ¿cómo sabe el mundo que yo soy creyente? ¿Cómo sabe el mundo que soy yo un hijo de Dios? ¿Por mis palabras o por mis acciones? Entonces la Biblia dice que a los frutos, al árbol se le conoce por sus frutos. Entonces un creyente va a producir frutos que demuestren que estamos eternamente agradecidos con el Señor y que somos nuevas criaturas. Entonces, hemos sido santificados ¿para qué? Para hacer buenas obras, para servirle al Señor, al prójimo, de una forma gozosa. El Espíritu Santo nos transforma, nos da vida nueva que desea agradar a Dios. Un cambio de 180 grados, un cambio espiritual, ¿verdad? A veces no sabemos cuándo ocurrió ese cambio, pero sí sabemos que somos hijos nuevos de Dios. El texto bíblico dice, 2 Corintios 5, 17, si alguno está en Cristo, ya es una nueva creación. Atrás ha quedado lo viejo, ahora ya todo es nuevo. ¿Verdad? Entonces, clarito, vemos aquí concretamente que es 100% obra de Dios. No vemos en ningún pasaje bíblico que el hombre ha intervenido en pro de su salvación, de su comunión con Dios, de su paz espiritual que haya ganado por su propio mérito. Todo 100% obra de nuestro Señor Jesucristo. Aquí me van a ayudar ustedes con el texto bíblico. Pedimos a nuestra hermana Stephanie si nos puede ayudar con los dos textos bíblicos mientras yo voy leyendo esta parte. Dice, hemos sido llamados a una vida que refleje la voluntad de Dios. Adelante, querida hermana. Dice, pues Dios no nos ha llamado a vivir en la
inmundicia, sino a vivir en santidad. Y en Efesios 2:10 dice, nosotros somos hechura suya. Hemos sido creados en Cristo Jesús para realizar buenas obras, las cuales Dios prepare de antemano para que vamos de acuerdo con ellas. Gracias, querida Stephanie. Muy bien, aquí está. Entonces, Dios no nos ha llamado a vivir en la inmundicia, sino a vivir en santidad. Una santidad que viene de Dios, no de nuestro propio esfuerzo o mérito humano, porque sabemos que somos carne y hueso. Y como dice a veces el apóstol Pablo, nos recuerda, ¿verdad? Lo bueno que quiero hacer no lo hago, lo malo que no quiero hacer, eso termino haciendo. Él mismo dice, pobre de mí, un miserable pecador, ¿quién se compadecerá? Y al fin encuentra el consuelo en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Verdad? Por Cristo, aquí en la tierra anhelamos, pedimos, oramos al Señor que vivamos según su santa voluntad. ¿No? ¿Qué hay? Acá abajo Efesios clarito nos muestra, ¿verdad? Que las obras que hacemos, los frutos de nuestra fe, no son nuestros. Hemos sido creados por Dios para que naturalmente, de una forma genuina, demos esos frutos. Aquí podemos usar cualquier ejemplo de algún árbol frutal o una planta que produce hortalizas o algo, ¿verdad? Su naturaleza es producir frutos. Dígase usted un árbol de naranjas, vamos a ver que es un árbol de naranjas por sus frutos. Lo propio con un creyente, ¿verdad? Cuando el creyente es forzado a hacer buenas obras, ya no es una fe dependiente de la obra redentora de Cristo, sino tiene una interferencia humana. Hay otro pasaje bíblico acá de Gálatas 5, 22, 25. Pedimos a nuestro hermano Víctor González, ayúdeme con el texto bíblico, por favor. Dios al 25. Pero el fruto del Espíritu es gozo, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, y los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, vivamos también en el Espíritu. Gracias, querido Víctor. Usted sabe acá el contexto bíblico, ¿verdad? El apóstol Pablo nos dice, los frutos de la carne son. Y ahí le coloca una lista grande. Yo creo que el apóstol Pablo paró hasta ahí, pero si él hubiera querido, hubiera seguido, ¿verdad? Entonces ahí vemos todo lo que es de la carne, todo lo que es destructivo para nosotros, todo lo que nos separa de nuestra comunión con Dios, ¿verdad? Entonces ahí el apóstol Pablo hace un cambio, usa esta preposición para decir, pero, ¿verdad? Dice, todo eso es el fruto de la carne, pero dice, pero el fruto del Espíritu Santo es lo que ya mencionó Víctor, ¿verdad? Eso no es nuestro. Lo del apóstol Pablo es maravillosamente, hace un contraste. Él dice, esto es lo que son ustedes por naturaleza pecaminosa. Y eso es lo que exige su cuerpo, su carne, ¿verdad? Es un saco sin fondo. Dice, ahora, pero por la obra del Espíritu Santo, ustedes viven así ante los ojos de los demás. Pero claro que todavía tenemos nuestros defectos, claro que no mostramos un amor perfecto aquí en la tierra, pero el amor que mostramos a los demás, ese amor humano, es diferente al que era antes cuando éramos incrédulos, ¿verdad? Aunque estemos pasando por momentos difíciles, tenemos la certeza absoluta que nuestra alma está en paz. Somos pacientes. Antes, personalmente, podemos decir que éramos fosforitos, ¿verdad? Podríamos haber empezado un incendio grande, pero ahora hay paciencia. A veces nos toca quizás mascarnos un poquitico la lengua antes de decir y ofender a los demás. Y todo esto es
fruto del Espíritu Santo, ¿verdad? Todo esa es algo que nace interiormente y no lo hacemos forzados, porque si lo hacemos forzados, pues ya no sirve mucho. Muy bien, seguimos entonces. ¿Cómo es posible hacer buenas obras en el mundo en que vivimos, con todo lo que el diablo nos pone, las trampas, las mentiras, los engaños? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible, en otras palabras, demostrar al mundo que somos hijos de Dios tal y cual como somos? Cuéntenme. Yo, pastor, porque no sube la mano. ¿Cómo es posible hacer buenas obras? Claro que sí es posible, pastor. Y me recuerdo yo cuando llegué lo que era y hoy en día lo que soy. El Señor me enseñó a través de muchas personas también ser justa, ser servidora, ser semejante. Él es el modelo a seguir. Él es el único modelo a seguir. Por eso es que nosotros, la palabra lo dice, pues que tenemos que tener amor, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza, dominio propio. ¿Por qué? Porque nosotros venimos a hacer, no somos iguales, jamás, pero Él es modelo de nosotros, y nosotros tratamos, no es que tratamos, esto viene de adentro hacia afuera. Cuando viene de adentro hacia afuera, se le ve a la persona, se le ve. Aunque vengamos arrastrando todavía, porque estamos en la perfección. Gracias, Iris. Si desea, quita la cámara para que le escuchemos mejor, hermana. Escuchemos a Roberto. Gracias, hermana. Y luego vamos con Roberto, Claudia y también con Gabriel. Dice, ¿cómo es posible hacer buenas obras solo teniendo el fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas y el amor al Señor? Eso nos hace diferentes en ser cristianos porque el mismo testimonio que nosotros mostramos ante el mundo, eso es el reflejo del Espíritu Santo. Ese sería mi aporte. Gracias. Gracias, hermano. Reflejo del Espíritu Santo. Sí, muy bien. Querida Claudia, buenas noches ante todo y adelante, hermana, con el comentario. Buenas noches, bendiciones a todos los hermanos, bendiciones, pastor. Eh, Sin lugar a duda por el Espíritu Santo. Y yo he tenido esas experiencias desde en mi juventud, de la adolescencia. El tema de ayudar al otro, por ahí a veces el no poder ayudar también hasta me causaba como un dolor en el corazón. Así que en eso puedo decir que el Espíritu Santo ha obrado siempre en mí para poder ayudar al otro y sentirme cómoda con eso y feliz. O sea, si no puedo ayudar al otro, lo sufro. Así que sin lugar a duda es un fruto del Espíritu Santo. Ese es mi aporte. Gracias, querida Claudia. Bien dicho. Escuchemos a Gabriel. Luego Buenas vamos. noches. Sí. Demostrando amor, compasión y justicia hacia los demás. Y esto, bueno, demuestra pues se refleja la naturaleza de Dios en el mundo. Amén. Gracias, Gabriel. Zoraida y luego vamos con Héctor. El micrófono, Zoraida. Sí, bueno, nosotros estamos sujetos a la dirección y control del Espíritu Santo de Dios. Él es el que nos mueve, Él es el que redarguye en nuestro corazón, el que pone todo. Eso es, como dice su palabra, el fruto del Espíritu, ¿verdad? En nosotros, para que hagamos esas buenas obras, ¿verdad? Buenas obras tanto en lo espiritual como en lo material, porque en lo espiritual debemos enseñar las buenas nuevas de salvación que Jesucristo nos mandó, ¿verdad? Este, y, y en lo material, ¿verdad? Ayudar en lo que nosotros podamos a las personas y dar un buen consejo siempre, ¿verdad? Para sacarla de esas circunstancias
en que vive en el momento, pues la tristeza, los problemas, aconsejar, y bueno, y son muchísimas cosas que el creyente, ¿verdad? Que por obediencia a Jesucristo, ¿verdad? Amar al prójimo como a sí mismo, debemos hacerlo, ¿no? Es un Gracias, mandato de verdad, es un gracias, mandato. Soneira. Ya. Héctor, adelante. Gracias, pastor. Buenas noches, hermanos. Bueno, mi aporte para esto de las buenas obras, encontramos un pasaje en segunda, en Efesios, en el capítulo 2, en el versículo 10, dice, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús, para las buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Entonces, bueno, de este pasaje nos llenamos del fruto del Espíritu, nos llenamos del carácter de Jesucristo, llenándonos con un corazón puro, transparente, sincero, todo lo que es el fruto del Espíritu, para lograr someter la carne y poder tener una vida tranquila, digna ante los ojos de Dios y caminar agarrados de su mano, buscando esa santidad. ¿Para qué? Para hacer esas buenas obras que podemos hacer de amar a nuestros hermanos y obedecer los mandamientos. Gracias, Gracias, pastor. Héctor. Gracias. Muy bien. Y aquí está, dice, sin la fe es imposible agradar a Dios. Entonces, la fe es el milagro más grande, el regalo más grande que Dios nos ha dado. Y como ese fruto de esa fe que actúa en nuestros corazones, es de las buenas obras, son una evidencia visible hacia los demás. Por el Espíritu Santo sí podemos dar fruto. Y me encanta, por eso nos tocó leer la parábola que Jesús contó a sus discípulos y a los presentes de Juan 15:5, ¿verdad? Yo soy la vid y ustedes son los pámpanos. El que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto porque separados de mí ustedes nada pueden hacer. Entonces, conectados a Cristo, ¿verdad? Sabemos que científicamente el tronco, ¿verdad? Por el medio del tronco pasa los nutrientes que las ramas, que los frutos necesitan, y literalmente, ¿verdad? Aquí dice conectados a Cristo, conectados a su palabra por el poder del Espíritu Santo, los frutos serán visibles hacia los demás notarán un cambio espiritual en nuestras vidas, una actitud, ¿verdad? Más acción que palabras, porque a veces existe hoy en día, es que muchos cristianos, puedo incluirme, a veces hablamos mucho, pero la práctica es muy distante a lo que profesa, a lo que enseñan, a lo que dicen, ¿verdad? Entonces, pedimos al Señor que el mundo vea más nuestra acción que solamente nuestras palabras, ¿verdad? Filipenses nos da una respuesta bíblica que lo que hacemos, lo que decimos, nuestras acciones, nuestros frutos de fe es obra del Espíritu Santo, ¿verdad? Dice aquí, porque Dios es el que produce en ustedes lo mismo el querer como el hacer por su buena voluntad. Y bien, Héctor leía ese pasaje bíblico que es algo genuino, algo natural. El cristiano no anda ahí un librito de notas, ¿verdad? Para decir, hoy ayudé a tal, hoy hice esta buena obra, Dios va a estar contento conmigo, yo soy el mejor creyente del mundo, ¿verdad? Todo lo contrario, muchas de las buenas obras, muchos de los frutos de nuestra fe, muchos de, esa, de esos reflectores del amor de Cristo, ni siquiera nos damos cuenta, ¿verdad? Pero el Señor los está mirando que son hechos de una forma genuina de frutos del Espíritu Santo. Muy bien, entonces con todo lo que hemos estudiado, cuál debería ser nuestra motivación al hacer buenas obras? ¿Las hacemos porque tenemos que hacer? ¿Las hacemos por gratitud? Cuéntenos, querida Iris, y luego vamos con Bueno, Héctor. pastor, no la hacemos por gratitud porque le damos gracias a Dios de que cambiamos, pues.
de que cambiamos. Antes estábamos en delitos y pecados y ya no, ya no. Ya somos personas con el Espíritu de Dios dentro de nosotros, el Espíritu Santo, y Él es el que nos redarguye, nos enseña, nos muestra. Y por eso es que las buenas obras tenemos que hacerlas, porque nosotros tenemos un reflejo, que es la palabra. Y en la palabra sus discípulos cometían errores, ¿verdad? Como todos, como yo cometo, como ustedes cometen, pero normalmente el que nos lleva a hacer buenas obras como las que él hizo es el Espíritu Santo, sin duda Gracias, Irving. alguna. Gracias, hermano. Héctor, y luego vamos con Claudia. Pastor, entonces, bueno, hablando de esto de las buenas obras, nos vamos a lo que fue Jesucristo, que Él muere en la cruz del Calvario para nosotros poder ser perdonados. Gracias a eso, porque fue por gracia, fuimos perdonados. Por lo tanto, se nos hace un llamado al actuar, al amar, al querer, al hacer. Todo esto de lo que nos lleva a impulsar a ser buenos hermanos, no para que me vean, es por la comunicación que yo debo tener con Dios, de que soy un ciudadano, que soy una persona y que Él me lo dio todo, me dio ese perdón por, por la gracia y que todo eso va alimentado a la fe que yo tengo en mi corazón y en mi pensamiento para poder andar con esas buenas obras, sabiendo que deben de haber obras para que yo, o sea, no para que yo, para que se vea manifestado el amor de Dios en nosotros, porque Dios es Gracias, amor. Héctor. Gracias, Escuchemos a pastor. Claudia. Bendiciones. Yo creo que es para eh, predicar con los hechos las buenas nuevas de nuestro Señor Jesucristo. Y como las necesidades pueden ser también materiales, la mayoría de las veces son espirituales. Estoy teniendo una compañera en ese caso que está padeciendo, se enteró que tiene un tumor cancerígeno y ella estaba cerrada a las cosas de Dios, porque yo tengo una compañera que también es profesora y es cristiana, que le predicaba y dejó de ir a la casa porque ella se había cerrado. Sin embargo, ella me llamó en estos tiempos y bueno, estamos ahí próximos para la próxima visita a hacer una confesión de fe, a ver si quiere aceptar a Cristo, qué sé yo. Recibió con muy buena disposición la palabra del Señor, así que bueno, también pido oración por eso. Creo que es eso, las buenas nuevas de Cristo. Esas Gracias, serían hermano. buenas Muchas todas. gracias por su comentario. Excelente. Entonces, ahí está. No hacemos buenas obras para ganar el favor de Dios, porque Dios ya nos lo ha dado de forma gratuita, porque ha visto nuestra miseria que no podemos hacer nada en pro de nuestra comunión con Dios. Tampoco lo hacemos por miedo, ¿verdad? Desafortunadamente, hoy en día a la gente lo forzan a hacer algo para que demuestres que eres un buen cristiano, ¿verdad? Pero todo lo que uno hace a la fuerza, tarde o temprano, produce dos cosas. La primera produce produce cristianos arrogantes, cristianos que se creen mejores que los demás porque han hecho o porque viven mejores que otros. Y la otra es cristianos amargados, afligidos, porque nada de lo que hacen le queda bien, le agrada a Dios. Entonces, esas dos clases de creyentes produce cuando somos forzados a hacer obras para que la gente vea, para que la gente nos elogie, ¿verdad? Lo otro es por obligación. Una cosa muy dolorosa es ver a un cristiano con una doble personalidad. Dentro de la iglesia es una cara y fuera de ella es diferente. Entonces, nada de eso nos lleva al cielo. Entonces, es por gratitud, como decía Claudia, las oportunidades son interminables. Ese gesto que está haciendo Claudia de compartir el Evangelio, de llevarlos a los pies de Cristo y darle la certeza que si nuestra alma está tranquila, está bien espiritualmente,
hay momentos en la vida en que nuestros cuerpos están deteriorándose, se están pasando por enfermedades, pero si hay paz con Cristo, ¿verdad? Así como le dijo Dios al apóstol Pablo, te basta con mi gracia, mi poder se perfecciona en la debilidad, ¿verdad? Entonces, estamos en las manos del Señor y Él hace toda la obra en nuestras vidas. Entonces, ya somos redimidos por la vida perfecta y muerte de nuestro Señor Jesucristo, muerte inocente. Entonces, todo lo que el Señor nos exhorta a hacer, lo hacemos por inmensa gratitud. Y aquí hay unos hermosos pasajes bíblicos. Dice, hacemos buenas obras. El amor de Cristo nos lleva a actuar así. Al pensar que si uno murió por todos, entonces todos murieron. Y Él murió por todos para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó para ellos, ¿verdad? Como decía bien el apóstol Pablo, para mí vivir es Cristo y morir es ganancia. Por el poder del Espíritu Santo, en agradecimiento y amor. Entonces, esos son los frutos de nuestra fe. Entonces, eso los vemos diariamente en nuestras vidas, vidas de fe. Y como siempre decimos, que otros noten, que otros vean, que otros digan, hay algo especial en esa persona, sin que digamos, sin que, ¿verdad? Alguien dijo una palabra muy, muy cierta, ¿verdad? Decía, no todo el que lleva una pelota bajo el brazo es un futbolista. También decía, no todo el que lleva una Biblia bajo el brazo es un cristiano. Tiene mucha, mucha razón. La oración de un corazón santificado. Esta es una linda historia. El Salmo 51 es un salmo que es muy usado en la confesión y absolución. El contexto bíblico es del rey David, ¿verdad? Él cometió dos pecados. El primero cometió adulterio con la mujer de Urías. Y para cubrir ese pecado, pues, ¿verdad? Se vio obligado, si se podría decir, de matar. Mató a Urías para, pues, librarse del pecado. Pero David se afligió tanto ese dolor, porque en ese tiempo la comunión con Dios se alejó de él, ¿verdad? Y él decía que los huesos se estaban enfriando, era una cosa terrible. Después que Dios envió al profeta Natán para que le confrontara el pecado del rey David, David reconoció, confesó su pecado y Natán le dijo, el profeta Natán le dijo, Dios te perdona tu pecado, pero las consecuencias del mismo va a morir tu hijo, ¿verdad? Después de eso, el rey David escribió este salmo de una confesión, con un corazón lleno de fe, con un corazón lleno de esperanza, sabiendo que el perdón lo iba a recibir de su Señor y Salvador Jesucristo. Y el Salmo 51, 1 al 12 dice, Dios mío, crea en mí un corazón limpio. Renueva en mí un espíritu de rectitud. No me despidas de tu presencia, ni quites de tu Santo Espíritu. Devuélveme el gozo de tu salvación. Dame un espíritu dispuesto a obedecerte. Que esta también sea nuestra oración diaria, hermanos y hermanas. Bueno, vamos a llegar a la última parte, examinar 1 Corintios 12, 14. Vamos a leer algunas cositas. Aquí viene los dones del Espíritu Santo. Vamos a pasar de una forma rápida nomás para no ir deteniéndose en cada parte, pero sí vamos a leer gran parte del capítulo 12 y también un poco del capítulo 14. Entonces voy a pedir a algunos hermanos y hermanas que me ayuden con la lectura bíblica de este pasaje bíblico. Muy bien, 1 Corintios, vamos a empezar. 1 Corintios 12, 1 al 3. Escuchemos a nuestra hermana Zoraida. Ayúdenos con la primera parte de este texto bíblico. Muy bien. 1 Corintios 12, 1, 3. Hermanos, no quiero que ignoren lo relacionado con los dones espirituales. Ustedes saben
que cuando no eran creyentes eran arrastrados hacia los ídolos mudos. Por tanto, quiero que sepan que nadie que hable por el Espíritu de Dios puede maldecir a Jesús, y que nadie puede llamar Señora o Jesús si no es por el Espíritu Santo. Gracias, hermano. Muy bien, ¿Listo? entonces aquí el apóstol, perdón, aquí el apóstol Pablo nos muestra en este capítulo una cosa maravillosa sobre los dones. Él hace una analogía sobre el cuerpo humano. Él dice, miren su cuerpo humano. Tiene muchos miembros y cada una de las partes del cuerpo humano tiene su función especial. El brazo no es inferior a la pierna, a la cabeza o lo que sea. Todos, cada uno tienen un propósito que trabajan mancomunadamente para servir al cuerpo, ¿verdad? Y lo propio dice, todos los creyentes tienen un don especial, tienen dones espirituales que Dios, que el Espíritu Santo ha dado a cada uno y ya vamos a ver que todos los dones que Dios nos ha dado es para edificación de los demás. Nada para mí mismo, nada para mí de una forma egoísta. Entonces aquí vemos que el Señor nos ha dado esos dones maravillosos. Y todos estos dones son por el Espíritu Santo, ¿verdad? Porque no podemos decir Señor es mi Salvador, sino por el Espíritu Santo. Aquí vemos entonces el primer don que hemos recibido del Espíritu Santo, ese milagro, ese regalo de Dios, es el don, el regalo de la fe, ¿verdad? No es nuestro, el Señor nos dio de forma gratuita a través del Espíritu Santo. Todo creyente tiene el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces vamos avanzando, querida hermana Claudia, ¿puede ayudarme con la siguiente parte 12 del 4 al 6? Sí, sí, por supuesto. Primera de Corintios 12, 4 y 6. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de actividades, pero Dios, que hace todo en todos, es el mismo. Amén. Gracias, hermana. Entonces aquí vemos, hay una variedad, como dice el texto, de dones y ministerios, ¿verdad? Todos ellos vienen del Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿verdad? Con un propósito divino, edificar al pueblo de Dios. Muy bien, seguimos avanzando. Entonces tenemos aquí del 12, del 7 al 11. Y esta vez vamos a pedir a nuestro hermano José Antonio. Ayúdeme, por favor, está en... si de pronto les queda muy pequeña la pantalla, me avisan nomás, no están en la obligación de leer. Corintios 12, 7, 11. Pero la manifestación del Espíritu le es dada a cada uno para provecho. A uno el Espíritu le da palabra de sabiduría, a otro el mismo Espíritu le da palabra de ciencia, a otro el mismo Espíritu le da fe, y a otro milagros, a otro el don de profecía, a otro el don de discernir los espíritus, a otro el don de diversos géneros de lengua, y a otro el don de interpretar lenguas. Pero todo esto lo hace uno y el mismo Espíritu, que reparte a cada uno en particular según su voluntad. Amén. Gracias, hermano. Entonces aquí nota usted que los dones espirituales que Dios nos da no son para nosotros mismos, para nuestro orgullo, para nuestra arrogancia, para creernos mejores que los demás, para creer o exigir que la congregación, que los demás hermanos me pongan en un lugar elevado, ¿verdad? Porque yo tengo estas cualidades. Si mis dones que Dios me ha dado no edifican a los demás, estoy cayendo en la hipocresía, estoy cayendo en el egoísmo, estoy cayendo en el legalismo porque estoy pensando en mí mismo. Entonces aquí vemos que tenemos diferentes dones, pero que esos dones sean usados bíblicamente para
la edificación espiritual de los demás. Y si no, ¿verdad? Este es algo que yo me estoy tomando esos dones para mi propio esfuerzo, para mi propio beneficio. ¿Ah? Muy bien, aquí está el cuerpo de Cristo, la iglesia cristiana. Cristo murió por todos los creyentes que creen en Él, diferentes dones, diferentes razas, diferentes países, diferentes situaciones de la vida, diferentes estatus sociales, económicos y todo lo demás. Pero ante los ojos de Dios todos somos iguales, ¿verdad? Martín Lutero decía que el que vende la leche, el que limpia cualquier, algún lugar público, lo que sea, un doctor, un abogado, ante los ojos de Dios todos somos iguales. De Cristo hemos recibido el perdón, bueno, antes pasando, ¿verdad? Ante los ojos de Dios todos, llegamos a este mundo muertos en delitos y pecados, y Dios en su infinita gracia se compadeció y envió a su Hijo a morir por nuestros pecados, ¿verdad? Cuando entendemos eso, cuando entendemos nuestra incapacidad de poder alcanzar el favor de Dios por nuestros propios méritos, y entendemos bíblicamente todo lo que Dios tuvo que hacer para que hoy tengamos esa comunión íntima con Dios, ese acceso directo al Padre, valoramos infinitamente la obra redentora de Cristo, valoramos la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Seguimos entonces, querido Roberto, ayúdeme con esta parte. Vamos avanzando, 12, 27 al 31. Amén. 1 Corintios 12, 27 al 31. Ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno de ustedes es un miembro con una función particular. En la iglesia de Dios ha puesto, en primer lugar, apóstoles, luego profetas, y en tercer lugar, maestros, luego están los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran y los que tienen don de lenguas. Amén. Gracias, querido hermano. Muy bien. Qué consuelo más grande para usted y para mí es saber que nosotros pertenecemos al cuerpo de Cristo, que es su santa iglesia cristiana, ¿verdad? Y que nosotros tenemos una función muy particular con nuestros talentos, ¿verdad? Con nuestras habilidades de poder compartir con otros el Evangelio. En nuestro estilo, en nuestra forma, con nuestros amigos, con nuestros familiares, ¿verdad? También Dios nos exhorta a procurar los dones mejores, los dones que más edifican y nos introduce a un camino mejor, ¿verdad? Que todavía más excelente, que es el amor de Dios, ¿verdad? Compartir el Evangelio, estudio diligente de la palabra de Dios. ¿Qué más? ¿Qué más debemos pedir? Pedir que el Señor nos lleve a aplicar concretamente la palabra de Dios a nuestras vidas, que nos lleve a estudiar diligentemente las Escrituras para que podamos compartirlo con otros, tal y cual como el Señor nos ha dejado, ¿verdad? Esa es la bendición maravillosa. Vamos a concluir esta parte de 1 de Corintios 12 con que nos ayude Lucy, por favor. Muchas gracias. El micrófono, hermana. Ok. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 27 al 31. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Son todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Como no es así, ustedes deben procurar los mejores dones,
pero yo les muestro un camino aún más excelente. Amén. Gracias, hermana. Muy bien. Y ese es el amor, ¿verdad? Vamos a ver aquí en este pasaje bíblico, sí, que aunque conozcamos toda la Biblia de Génesis hasta Apocalipsis, y si seamos los mejores teólogos, los mejores predicadores, pero si no mostramos amor, si no mostramos los frutos de esa fe en acción, pues el apóstol Pablo dice, no sirven de nada. Quizás son elogiados, son admirados, pero no están edificando a las almas que tanto necesitan el Evangelio, ¿verdad? Muy bien, vamos al capítulo 14 de Primera de Corintios, que nos dice el apóstol Pablo, y vamos a pedir que nos ayuden acá. Querido Esteban Ortiz, ayúdenos con la lectura de esta primera parte, por favor. Esteban, hermano, ¿está ahí? ¿El micrófono? Y si no, vamos con Héctor Sepúlveda, adelante, hermano. Sí, sí, pastor. Dice 1 Corintios, el capítulo 14, el versículo 1 al 12. Dice, ustedes vayan en pos del amor y procuren alcanzar los dones espirituales, sobre todo el de profecía, porque el que habla en lenguas extrañas le habla a Dios, pero no a los hombres, y nadie le entiende qué. En el espíritu habla de manera misteriosa, pero el que profetiza les habla a los demás para edificarlos y exhortarlos y consolarlos. Amén. Gracias, hermano. Muy bien. Excelente. Aquí está entonces otra cosa que eh, compartir la palabra de Dios. Entonces, vamos a leer el siguiente pasaje bíblico también para analizar un poquito más. ¿Quién puede leer? Querido Adrián, hermano, ¿puede ayudarnos con esta lectura? Y luego la última parte vamos con Claudia. Amén. Gracias, hermano. Dice el versículo 4, el que habla en lengua extraña se edifica a sí mismo. En cambio, el que profetiza edifica a la iglesia. Así que yo quisiera que todos ustedes hablaran en lenguas, pero más quisiera que profetizaran, porque profetizar es más importante que hablar en lengua, a menos que el que las hable también las interprete, para que la iglesia sea edificada. Gracias, Amén. hermano. Y vamos a avanzar un poquito más con esto también de una vez. Adelante, querida Claudia. Muy bien. Hermano, ¿de qué les servirá a ustedes que yo fuera a visitarlos y les hablara en lenguas, a menos que les comunicara alguna revelación o conocimiento o profecía o enseñanza? Si los instrumentos musicales como la flauta o la cítara no tuvieran un sonido claramente distinto, ¿cómo podríamos distinguir entre la música de la flauta y la música de la cítara? Y si el toque de trompeta resultara incierto, ¿quién se alistará para el combate? Lo mismo pasa con ustedes, si no usan la lengua para comunicar un mensaje claro y comprensible. ¿Cómo se va a entender lo que dicen? Perdón, no dije que era 1 de Corintios 14, 1, 12. Siga un poquito más, hermano. Muy bien. Es como si hablaran al aire. No hay dudas. Me tapa una de las cámaras, perdone. No hay duda de que en el mundo hay muchos idiomas y que ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo no sé de lo que significan las palabras, seré como un extranjero para el que habla, y el que habla será como un extranjero para mí. Lo mismo pasó con ustedes. Puesto que anhelan tener los dones espirituales, procuren abundar en ellos para la edificación de la iglesia. Amén. Gracias, hermana querida. Muy bien. Entonces, aquí en todo este texto bíblico vemos
muchas cositas, ¿verdad? El amor es la base de todo. Si no tenemos amor, no somos nada, ¿verdad? Entre los dones, el de profecía, vemos acá que reitera algunas ocasiones, pero ¿qué es eso? Es hablar el mensaje de Dios con claridad, ¿verdad? Es más útil para edificar a otros que hablar en lenguas, ¿verdad? Hoy en día se ha levantado un auge de las profecías, ¿verdad? De escuchar sueños, de pronto decir lo que Dios les ha comunicado a través de muchas cosas, ¿verdad? Y eso puede pasar, pero cuando se convierte en un mensaje reiterativo, dejando a un lado las escrituras, todo lo que Dios ya ha hecho, está haciendo y va a hacer, nos ha entregado la palabra de Dios, nos ha dado la gran comisión que vayamos y compartamos lo que Cristo ya ha hecho por cada uno de nosotros. Ese mensaje dulce del Evangelio de salvación y vida eterna, 100% obra de Dios, ¿verdad? Eso es más importante, porque eso era lo que hacían los profetas, ¿verdad? Ellos recibían de Dios un mensaje y ese mensaje tenía que cumplirse en un determinado tiempo para que tenga validez de ese mensaje profético. Si no era así, pues verdad, los profetas falsos eran apedreados porque no se estaba cumpliendo. Y hoy en día pasa mucho de que pues a veces dicen cualquier cosa por a veces ganar el favor de la gente, ganar fama para sí mismos y todo eso, pero se olvidan de lo más importante que es la edificación espiritual de las almas, a quienes el Señor nos ha puesto como mayordomos, ¿verdad? Pablo ilustra la importancia de la claridad en la comunicación espiritual. El mensaje debe ser comprensible, ¿verdad? Para mí, yo hablo un poquito de inglés, pero prefiero que el mensaje, que la predicación, que la palabra de Dios sea enseñada, predicada en mi propio idioma para poderlo entender, ¿verdad? Como bien decía, si no entiendo el mensaje bíblico, si no entiendo la ley de Dios con todo su rigor, la enseñanza principal de la Biblia, ¿verdad? Son la ley y el Evangelio, la ley como un espejo que me muestra que soy pecador, y el dulce evangelio de la redención de Cristo Jesús, las buenas nuevas, ¿verdad? Si no me predican eso, pues mi alma va a estar hambrienta y sedienta, mi alma va a estar insegura, insatisfecha por lo que me da. Entonces, si alguien me dice algo que no es en mi propio idioma, no lo voy a entender y en vez de ser una edificación para mí, voy Interpretación de ley. a estar tambaleando en mi vida, ¿verdad? Hablar en lenguas no edifica, pero cuando hablamos y entendemos, ya sea una palabra, una frase dicha en nuestro propio castellano, lo vamos a entender mejor que 1000 palabras de un idioma que no lo entendemos, ¿verdad? Entonces, el deseo del apóstol Pablo al escribirnos esta carta, al recordarnos una y otra vez, es la edificación espiritual de las almas y que ese mensaje bíblico sea proclamado con toda la claridad posible, ¿verdad? ¿Por qué confundir a la gente con algo que no es entendible? Entonces, como dice el apóstol Pablo, en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para poder enseñar a los demás que 10.000 palabras en lengua extraña, ¿verdad? Si hay alguien que interprete, mejor. Si no hay alguien, perdón, que interprete, mejor callar, hablar a solas con Dios, ¿verdad? Entonces, Dios no es un Dios de confusión, Dios es un Dios de claridad, un Dios de paz. El Espíritu Santo obra con orden y propósito divino en nuestras vidas, ¿verdad? Nomás para tener en consideración. Y aquí están algunos puntos. El deseo de Dios es que todos en la iglesia se hagan para la edificación con orden y claridad.
no hay quien interprete, mejor callar. Si no hay quien interprete la palabra de Dios, mejor callar. Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. Pregunta final. ¿Es necesario hablar en lenguas para tener el Espíritu Santo? ¿Qué piensan ustedes? Yo, pastor, Adelante, hermana. mire, vea, yo hablo en lengua, pero últimamente se me ha desarrollado mucho más, ¿no? En el tiempo, hasta en una hora puedo hablar en lengua, pero también me está dando la interpretación. Antes no me la daba, ahora en estos tiempos sí me la está dando la interpretación. Y han habido cosas en la iglesia que a través de mí las he dicho con los apóstoles y sí ha pasado, hablando en lengua. Y ellos fueron los que me impulsaron de que hablara puro en lengua, que lo que orara, lo ore en lengua, pero también me está dando la interpretación. Gracias. Gracias. Respetamos, hermana, su punto de vista. Querida Claudia, luego vamos con Gabriel. No, no es necesario hablar en lenguas para tener el Espíritu Santo. Así que no es una condición, porque bien habíamos leído antes que es uno de los tantos dones. Así que algunos tendrán otros dones y no precisamente el de lenguas. Así que no es necesario y tampoco es comprobación. El Espíritu Santo ya está en nosotros desde el momento que la persona aceptó a Cristo, está en la iglesia, o ministra, o es un creyente. El Espíritu Santo está dentro nuestro. Amén. Gracias, querida Claudia. Escuchemos a Roberto. Roberto, el micrófono y luego vamos con Gabriel. Sí, sí, sí. Sí, yo igual pienso lo mismo, que no es necesario hablar en lenguas porque el Espíritu Santo desde que llegó a nuestras vidas, pues lo tenemos más claro. Así que yo pienso que si hablamos en lengua, ya nos salimos del contexto de lo que el Espíritu Santo nos ha prometido darnos. ¿Ah? Ese es el reflejo del Espíritu Santo, es hablar, pero predicar la palabra y no hablar en lenguas, porque eso ya no edifica a la persona. Ese es mi pensamiento. Gracias, profe. Gracias, Roberto. Escuchemos a Gabriel y luego pasamos con un comentario final. Bueno, mi aporte es que no es necesario hablar en lengua para tener el Espíritu Santo. El Espíritu Santo reside en cada creyente en Cristo, pero no todos los creyentes manifiestan el don de lenguas. Amén. Gracias, querido hermano. Muy bien, escuchemos a Zoraida. Bueno, como dice la palabra, hay un versículo de la palabra que habla de los dones espirituales, eso son como 9 o 11. Hay otra parte que habla como de 11 dones, o sea que no es necesario que nosotros hablemos en lengua, porque desde que nosotros tenemos el Espíritu Santo de Dios en nosotros, Él es el que obra en nosotros y nos da los dones que considere conveniente darnos a cada uno. Es mi Gracias. participación. Gracias, Zoraida. Bueno, hermanos y hermanas en Cristo, este es un tema muy amplio, muy profundo, que pasaríamos mucho tiempo hablando de esto. Sin embargo, vamos a ser claros y concretos, ¿verdad? No, la Biblia es clara. El Señor desea que comprendamos el mensaje. Yo tengo parientes, yo tengo familiares que me han contado con tristeza, con aflicción, que ellos no hablan en lenguas y son tratados en su iglesia como creyentes de segunda o tercera categoría, ¿verdad? Porque no hablan en lenguas. Entonces, para ellos no hablar en lenguas es no tener el Espíritu Santo. Y le han dicho en múltiples ocasiones que algo estás haciendo mal. Sigue orando, sigue acercándote al Señor. Tu vida de oración, tu vida de diezmar no está bien, ¿verdad? Y eso realmente me duele el alma, que los requisitos que ponen
a los creyentes para que sean hijos, hijas de Dios, ¿verdad? Oremos que el Señor nos dé mensajeros que nos hablen claramente el mensaje de salvación y vida eterna. El mensaje de nuestro Señor Jesucristo, crucificado, resucitado de entre los muertos, un mensaje claro, directo y concreto, ¿verdad? Quizás en tiempos del apóstol Pablo, hablar en lengua ciertamente era un don del Espíritu Santo, particularmente visto en el primer siglo, pero hoy vemos que no es edificación. Y como dijeron ustedes, volvemos y reiteramos, nosotros tenemos el Espíritu Santo. La Biblia es clara al decirnos que somos templos del Espíritu Santo y si no fuera por Él, nada de lo que estamos haciendo acá sería, pues, se haría, ¿verdad? La fe, el postrarnos ante nuestro Señor Jesucristo, el compartir valientemente con otros el Evangelio, el reunirnos en esta clase, es frutos del Espíritu Santo. Como siempre digo, ¿verdad? El Espíritu Santo hace su trabajo, su función, su obra, su transformación, redención, fe en nuestros corazones de forma silenciosa. Cuando le ponemos al Espíritu Santo a hacer juegos pirotécnicos, a hacer cosas para visibles ante el ojo humano, ya nos hemos desviado del mensaje central de la Biblia. Ya nos hemos desviado de la función, de la misión, del trabajo especial de la bendita Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, amados y amadas en el Señor, cada uno tenemos dones. Use esos dones para edificación de sus hermanos en la fe. Cada uno de nosotros somos parte del sacerdocio universal, que tenemos la gran comisión. Ahí el Señor dijo, vayan y compartan. Vayan y compartan el Evangelio. Vayan y proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable, ¿verdad? Entonces, que nadie les obligue a hacer lo que la Biblia no les exige que hagan. Que nadie les prometa lo que la Biblia no les promete, ¿verdad? Nuestro enfoque está en la palabra de Dios, en compartir fiel, diligentemente el Evangelio de una forma clara, tal como está en la palabra de Dios. Todo lo que hagamos de más, lo que agreguemos o lo que queramos hacer pensando que suena bonito, eso interfiere con el plan eterno de salvación. Muy bien. Los dones vienen del Espíritu Santo. Dios lo reparte como Él desea. El propósito siempre es edificar. Si no nos edifican espiritualmente, no estamos haciendo bien el servicio al Señor. Tenemos el don más grande de la fe. Si tenemos la fe que Dios nos ha dado, tenemos absolutamente todo. Porque a través de los ojos, a través de los lentes de la fe, vemos a Jesucristo, quien nos da el perdón de pecados, nos da la promesa de la vida eterna y nos hace herederos del reino de los cielos. Entonces, creo en el Espíritu Santo. Esta es la tarea, la pregunta 11. ¿Qué es la santificación? Usted va a poner ahí que es que somos separados de este mundo. ¿Y quién nos ha separado? Es el Espíritu Santo, quien trabaja 24/7 en nuestras vidas. Explicar cómo el Espíritu Santo nos transforma para vivir conforme a la bendita voluntad de Dios. Muy bien, esa es la pregunta 11. Y ya en cuanto les envíe el proyecto final, la próxima semana le voy a enviar, ¿no? ¿Qué estamos hoy? El miércoles envío el proyecto final para que ya vayan familiarizando con las preguntas. Familiarizándose, debo decir. Bueno, oremos. Oremos. Padre Celestial, postrados ante tus pies, te damos infinitas gracias por la obra redentora de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, por la obra santificadora del Espíritu Santo que cada día obra en nuestras vidas.
El Espíritu Santo nos lleva a postrarnos a los pies de Cristo, a mirar la cruz, a mirar la tumba vacía, a mirar la ascensión gloriosa de nuestro Señor Jesucristo al cielo. Todo eso, Jesucristo lo hizo para pagar perfectamente nuestra redención. Te damos gracias, Señor, porque cada día nos alimentas con tu palabra de forma clara, de forma concreta, de forma visible y tangible. Nos muestras, Señor, todo lo que hiciste por nosotros para que hoy tengamos acceso directo al Padre, podamos regocijarnos en todas las bendiciones que tú nos das. Bendice a cada uno de mis hermanos, hermanas, fortaléceles espiritualmente para que escudriñen las Escrituras, apliquen tu palabra a sus vidas y con gozo inefable, con gozo infinito, compartan con otros el dulce evangelio de salvación y vida eterna. Todo esto oramos en nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que todos tengan Amén. una bendecida noche. Un abrazo fraternal para todos. Gracias.